Saludos hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica. Hoy vamos a hablar sobre la vida del Padre Pío. Y como es tanto lo que tenemos que hablar de él, vamos a ir directo al grano. El nombre original del Padre Pío era Francisco Forgione. Nació en el seno de una familia muy humilde y religiosa un día miércoles 25 de mayo de 1887 a las 5 de la tarde. Sus padres se llamaban Horacio Forgione y María Giuseppa Denuncio Forgione. Ambos eran agricultores. Y cuando él nació, ellos encomendaron la protección de su bebé. Se la encomendaron a San Francisco de Asís. Por esta razón le bautizaron con el nombre de Francisco. Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia de Santa María de los Ángeles, que podríamos decir que fue como su hogar. Ahí fue donde fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación, y fue precisamente allí, cuando tenía solo 5 años, cuando tuvo una vez la aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco, y éste prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. El Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuarían por el resto de su vida. También tenía el Padre Pío, desde chiquito, tenía un trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que recibiría de Dios. Es también a esta edad en que los demonios comenzaron a torturarlo. Los padres del Padre Pío eran de escasos recursos, no podían en realidad pagarle la educación que él necesitaba para llegar a ser sacerdote. Entonces el papá de él emigró a los Estados Unidos y también estuvo en Jamaica buscando trabajo y poder solventar su situación económica para poder sufragar los gastos de la educación del joven. La fraternidad capuchina en la cual ingresó era una de las más austeras, las más estrictas de la orden franciscana y una de las más fieles a la regla original de San Francisco de Asís. El ayuno y la penitencia eran prácticas habituales. El Padre Pío abrazó todas las formas de autoprivación, comiendo siempre muy poco y en una ocasión se alimentó únicamente de la Eucaristía por 20 días. Y aunque débil físicamente, se presentaba a clases siempre bien alegre. Solo 2 años después de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación, o sea, poder estar en 2 lugares al mismo tiempo, una vez rezando acompañado de otro fraile en el coro. Alrededor de las 11 de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba y en el mismo momento que su hija estaba naciendo. Nuestra Madre Santísima se le apareció al Padre Pío, al fraile Pío, entonces, pidiéndole: encomiendo esta criatura a tus cuidados. Es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella. A lo que él contestó: ¿cómo puede ser esto posible si soy un pobre estudiante y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos? La Virgen le contestó: no dudes, será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro. Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes. 18 años más tarde, esta niña, que había nacido en el momento en que su papá estaba muriendo, se presentó en la Basílica de San Pedro, agobiada y buscando a un sacerdote con quien pudiera confesarse. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven, en agradecimiento, quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo encontró una silla vacía. Un año después,
La joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. El padre Pío caminaba por los pasillos de las celdas, repletos de peregrinos, y al ver a la joven entre ellos, la señaló diciendo: «Yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió». La joven, sorprendida, esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes. El padre Pío le recibe en el confesionario con estas palabras: «Mi hija, has venido finalmente. Te he estado esperando por tantos años». La joven, aún más sorprendida, le manifestó que él estaba equivocado, siendo esta la primera vez que ella visitaba a San Giovanni. A lo que el padre Pío le contestó: «Ya tú me conoces, viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro». La joven se convirtió en su hija espiritual, obedeciendo siempre a sus consejos. Se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. El 10 de agosto de 1910, el padre Pío fue ordenado como sacerdote en la Catedral de Benevento. Y así, mientras más alto escalaba el joven sacerdote hacia la perfección, más era acechado por el demonio. Y mientras más atormentado era por Satanás, más crecía en fe y en amor al Señor. Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el padre Pío manifiesta los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que escribe a su director espiritual, lo describe así: «En medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de 1 centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor». Son los primeros recuentos de los estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. Sin duda alguna, lo que ha hecho famoso al padre Pío es el fenómeno de los estigmas, las 5 llagas de Cristo crucificado que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años, un poco más de un mes después de haber recibido el traspaso del corazón. El padre Pío recibe las señas, ahora visibles, de la pasión de Cristo. El padre describe este fenómeno y gracia espiritual a su director por obediencia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto una gran luz me alumbró y se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Los estigmas del padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y el costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la iglesia. Hubo antes alguien más que tenía los estigmas y este fue San Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís no era sacerdote, él fue diácono permanente. El provincial de los capuchinos de Foggia invitó al profesor Romanelli, médico y director de un prestigioso hospital, para que estudiara el caso y diera su parecer. El doctor Romanelli no tuvo la menor duda del carácter sobrenatural del fenómeno. Poco después, la curia de los capuchinos en Roma envió a San Giovanni Rotondo a otro especialista, el profesor Jorge Festa. Sus conclusiones fueron que los estigmas del padre Pío tenían un origen que los conocimientos científicos estaban muy lejos de explicar. La razón de su existencia está más allá de la ciencia humana. La noticia de que el padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle sus manos, confesarse con él y asistir a sus misas.
La palabra estigma viene del griego y significa marca o señal en el cuerpo, y era el resultado del sello de un hierro candente con el cual marcaban a los esclavos. En sentido médico, estigma quiere decir una mancha enrojecida sobre la piel que es causada porque la sangre sale de los vasos por una fuerte influencia nerviosa, pero nunca llega a ser perforación. En cambio, los estigmas que han tenido los místicos son lesiones reales de la piel y de los tejidos, llagas verdaderas como en este caso las han descrito los doctores Romanelli y Festa. El Padre Pío se levantaba todas las mañanas a las 3:30 y rezaba el oficio de las lecturas. Fue un sacerdote orante y amante de la oración. Solía repetir: la oración es el pan y la vida del alma, es el respiro del corazón. No quiero ser más que esto, un fraile que ama. Celebraba la Santa Misa en las mañanas acompañado de 2 religiosos. Todos querían verlo y hasta tocarlo, pero su presencia inspiraba tanto respeto que nadie se atrevía a moverse en lo más mínimo. La misa duraba casi 2 horas. Dijo una vez a un hijo espiritual: es Cristo en la cruz, con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Lloremos de amor y adoración en esta contemplación. Mientras el Padre celebraba el santo sacrificio, el tiempo parecía detenerse. Una vez se le preguntó al Padre cómo podía pasar tanto tiempo de pie en sus llagas durante toda la Santa Misa, a lo que él respondió: hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz. El Padre amaba a Jesús con tanta fuerza que experimentaba en su propio cuerpo una verdadera hambre y sed de él. Tengo tal hambre y sed antes de recibir a Jesús que falta poco para que muera de la angustia. Y precisamente porque no puedo estar sin unirme a Jesús, muchas veces aún con fiebre me veo obligado a ir a alimentarme de su cuerpo. El mundo solía decir al Padre Pío: puede subsistir sin el sol, pero nunca sin la misa. En una ocasión se le preguntó si la Santísima Virgen estaba presente durante la misa, a lo cual él respondió: sí, ella se pone a un lado, pero yo la puedo ver. ¡Qué alegría! Ella está siempre presente. ¿Cómo podría ser que la Madre de Jesús, presente en el Calvario al pie de la cruz, que ofreció a su Hijo como víctima por la salvación de nuestras almas, no esté presente en el Calvario místico del altar? Una vez el Padre Pío reunió a 3 de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto, el cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra: la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. El padre sacó una moneda de oro de su bolsillo que había recibido en una ocasión como regalo y dijo: esta es la primera piedra. El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lercaro. La finalidad del hospital era curar al enfermo tanto espiritual como físicamente. La fe y la ciencia, la mística y la medicina, todos de acuerdo para auxiliar la persona entera del enfermo, cuerpo y alma. Lo que falta a la humanidad, repetía con frecuencia, es la oración. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mismo padre funda los grupos de oración del Padre Pío. Los grupos se multiplicaron por toda Italia y el mundo. A la muerte del padre, los grupos eran 726 y contaban con 68,000 miembros. Y en marzo de 1976 pasaban de 1,400 los grupos con más de 150,000 miembros. Yo invito a las almas a orar, y esto ciertamente fastidia a Satanás. Siempre recomiendo a los grupos la vida cristiana, las buenas obras y especialmente la obediencia a la Santa Iglesia. De la misma manera milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes, ahora 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre, con la cual el Señor había confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después, murmurando por largas horas: Jesús, María,
Muere el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar 4 días para que las multitudes pasaran a despedirlo. Se calcula que más de 100,000 personas participaron en el entierro. Así, hermanos, los invito en sus momentos de oración, en sus momentos que necesiten ayuda espiritual. Si lo desean, pueden encomendarse a la intercesión del Padre Pío, especialmente las personas que se sienten atacadas por el demonio directamente y sienten que tienen luchas personales. Busquemos siempre la intercesión del Padre Pío. Sabemos que el Padre Pío es intercesor, es Jesús el que hace los milagros, pero es uno de los hijos predilectos del Señor. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.